porque ese fue el mandato que le dio Dios. Tú te quedas. Impregna, podríamos decir en nosotros, su sello especial que deja en nosotros rasgos de Jesús. Si hay un don que nosotros deberíamos de pedir es la libertad. Metemos nosotros nuestros cuentos Total. en la cabeza y ahí coartamos la acción del Espíritu Santo. Evaluemos cómo está nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad y vamos a identificar también qué tan libres somos. Cuando sellan una vaca, el ganado, ¿cierto? Le ponen como la marca al ganado. Ya crea pertenencia y propiedad al dueño. La huella dactilar del Espíritu es novedad en plenitud. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, ya nada vuelve a ser igual. Porque cuando vives en el Espíritu, vives con fuego, vives con propósito, vives on fire. Somos Erika Mira y Claudia Castaño. Y te invitamos a dejarte encender, porque no fuimos creados para la tibieza. Fuimos creados para arder en amor. Bienvenidos a On Fire, un podcast para corazones ardientes. Hola, un saludo muy especial, qué alegría nuevamente compartir este espacio. Clau, ¿cómo estás? Ay, muy emocionada, muy feliz de estar nuevamente aquí en este espacio tan bonito que el Espíritu Santo nos ha regalado. Bueno, queridos corazones ardientes, hoy tenemos un capítulo muy interesante. Nosotras decimos eso siempre. Bueno, porque nos gusta y nos apasiona compartir estos espacios con ustedes. Gracias por seguirnos. Recordamos que estamos en Spotify, en Instagram, en YouTube. En Instagram y en YouTube como @onfire_medio, un podcast. Y también estamos en Spotify, ahí estamos como @onfire_podcast. Entonces activen la campanita y compartan este video para todos esos que ustedes creen que les pueda servir. Vamos a iniciar este capítulo con todo el amor, con toda la disposición. Vamos a ir por agüita, por tintico, pero antes de eso vamos a iniciar con la oración. Vamos a ponernos en presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo de Dios, ven y llena nuestra vida y nuestros corazones con tu presencia. Ven con tu fuerza transformadora, con tu poder, con tu fuego. Ven y deja en nosotros tu huella, Espíritu Santo de Dios. Sella nuestro corazón con tu amor ardiente, con tu dulzura, con tu ternura. Ven Espíritu Santo, ven y líbranos, ven y libéranos de todo lo que nos impide ser tuyos. Ven y despoja nuestro ser de todo lo que nos aleja de ti. Ven y haznos reflejos de tu verdad, de tu amor. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven y fluye en nuestro ser. Ven y fluye en nuestra existencia, en todo lo que nos rodea. Ven y permea toda nuestra realidad, ese Espíritu Santo. Y danos ese sello de amor divino. Gracias, gracias Espíritu Santo de Dios, por ser esa fuerza que nos sostiene, que nos alienta, que nos consuela. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Clau, ahora sí, díganos cuál es el título de este capítulo. Bueno, ya también probablemente lo leyeron, lo vieron, y es nada más y nada menos que la huella del Espíritu Santo. ¡Wow! La huella. Y es que, queridos amigos, si ustedes han seguido algunos episodios nuestros o si usted es nuevo en este canal, bienvenido. Y es que una de las cosas, uno de nuestros propósitos ha sido conocer a la persona del Espíritu Santo. Y eso significa conocer los rasgos de personalidad que tiene el Espíritu Santo. Hemos hablado del nombre, hemos hablado de algunas acciones que son propias de su persona, como un imán, como que nos despeina, bueno, que él llega con un carro, con un camión y nos lleva a lugares hermosos, que eso hace parte de su personalidad, de sus rasgos identitarios. Y es que
el Espíritu Santo como persona que es, recuerden que es una persona, tiene huella dactilar, así como tú y como yo también tiene su huella. Y hoy precisamente vamos a hablar de tres aspectos muy importantes, muy hermosos, muy lindos, que componen la huella dactilar del Espíritu Santo. Ese es su sello. Claro, claro, ese es el sello, hace parte, ¿cierto? Como del sello del Espíritu Santo. Y es que, Eri, por ejemplo, hablemos un poquito antes de adentrarnos en esas características propias de la huella del espíritu. ¿Qué significa tener una huella dactilar? La huella dactilar nos hace únicos, ¿cierto? Cada uno tiene una huella diferente, nadie repite mi huella dactilar. Ahora está muy común también lo El del iris. iris, o sea, todo eso que nos da autenticidad. Es como nuestro sello, nuestra marca personal, Es algo propio, propio de o cada sea, es persona. algo propio de cada uno. Y yo estaba leyendo, Eri, a mí esto me sorprendió mucho, y es que la huella dactilar se nos forma entre la semana 10 y la semana 15 de gestación. O sea, se nos forma muy rápido, se nos forma extremadamente rápido. Y eso también es como, o sea, yo pensaba que es algo como que el Espíritu Santo también empieza a dejar su huella rápido, ¿cierto? O sea, él no se demora, o sea, su huella empieza a ser pronto, o sea, empieza a ser rápido, o sea, esa autenticidad que se nos da a cada uno es pronta y que existe y que es verdadera y Que que, nos hace y únicos. que es única. O sea, eso es hermoso, ¿cierto? Que nos hace únicos. Y vamos a hablar precisamente de esos aspectos únicos, ¿cierto? Que son muy característicos de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Claro, pero antes de eso, ¿por qué no nos lee la cita bíblica que dio pie también como a este capítulo? Claro que sí. Entonces, si usted tiene ahí la Biblia, que de pronto la tiene, vamos a ir al libro de Efesios en el capítulo 1 del versículo 13 al 14. Y dice así: En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, bueno, entonces, antes y ahora aún, mire que en esta cita bíblica nos habla de prenda de nuestra herencia, de sellados con el Espíritu Santo. Ese sello hace referencia como a lo que se usaba también para determinar que una propiedad era de alguien, o sea, Ujú, tenía el sello, lo autentifica, ujú, ¿cierto? Como pertenencia. como Y, dueño. y dice que la redención de su pueblo, de su posesión, o sea, hay ya una identidad, que somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios y que pertenecemos a Dios. Y que Ya somos que se nos suyos. note es otra Que cosa. somos suyos. Y eso también lo menciona un salmo, no recuerdo cuál, Ujú. pero lo dice, sí, somos suyos. Somos suyos. Y ese sello que mencionaba Erika precisamente es, es el Espíritu Santo como viniendo a marcarnos con Marcar su huella. territorio. Sí, exacto, sí, como a marcar territorio. Pero él lo hace con su huella, ¿cierto? O sea, con esa huella que lo hace único a él y que nos transforma y que, como lo hemos también hablado, nos lleva al Padre y nos lleva al Hijo y nos hace ser diferentes. Ya con esta cita bíblica, Dios. entonces, entremos a hablar precisamente de de tres características que elegimos, porque sin duda, imagínense si la huella dactilar de nosotros tiene un montón de cositas, de De rayitas. rayitas. ¿Cuántas no tendrá la del Espíritu Santo? Ahí por encimita. Pero vamos a resaltar tres que
son trascendentales para nuestra vida y que por nuestra experiencia, por lo que hemos vivido, también hemos identificado que son superpotentes, ¿cierto? Entonces, empecemos. Bueno, entonces, el Espíritu, o sea, al ser sellados por el Espíritu Santo, es vivir con la marca de su amor. O sea, estamos sellados, ya sabemos que somos hijos y que no solo somos hijos, sino que somos hijos muy amados. Eso hace que en nosotros haya vida nueva. Exacto, entonces cuando nosotros tenemos ese contacto con el Espíritu Santo, lo que Él llega a hacer cuando nos toca, llega y dice, o sea, dentro de mí, Renace. exacto, o sea, es como que el Espíritu Santo sabe que su huella, o sea, que en Su su toque. huella hay un aspecto tan grande, tan poderoso, que es el renacer, que es el dar vida nueva. Y por eso cuando nos toca, ¿cierto? Cuando nos sella, o sea, cuando tenemos ese encuentro con Él, lo que va a experimentar nuestro corazón es ese llamado a la conversión. Y no solo un llamado, o sea, también el Espíritu Santo nos imprime la fuerza. O sea, porque es que Él no es como que listo, ahí le dejé, no, o sea, Él da el combo completo. O sea, dice, listo, o sea, yo te llamo y te he tocado y te he regalado el don de la conversión y también aquí está la fuerza para que usted persevere. Pero ojo, eso hay que conservarlo, o sea, hay que alimentarlo. Esa llamita se tiene que mantener encendida precisamente ahí así con nuestra decisión, con ese esfuerzo, que ese esfuerzo es nada más y nada menos que orar. Que orar. O sea, el Espíritu Santo es en nosotros el sello, o sea, impregna, lo Ujú, podríamos decir en nosotros, su sello especial que deja en nosotros rasgos de Jesús, porque es ujú. al que nos quiere hacer semejanza, ¿cierto? Y hay algo muy, muy, muy maravilloso con este rasgo y es que cuando el Espíritu Santo, o sea, dentro de su huella, o sea, nos da vida nueva, ¿cierto? Nos da ese renacer. Lo que también Él está haciendo en nosotros es sacar de nosotros esa versión que estamos llamados a ser. O sea, Ujú. esa Claudia que Dios soñó, en algún momento se fue por el camino que no era y se desvirtuó. Entonces llega el Espíritu Santo y le dice, Clau, vení, vení, que es que el Señor a ti no te pensó así, te pensó fue así. Y entonces Clau dice, ¿cómo? Entonces yo sí decido renacer, yo decido renacer, pero decido renacer es por la gracia y por esa huella del Espíritu que empieza a habitar en mí, ¿cierto? Que Él comparte conmigo, porque no es una huella solo para Él, ¿cierto? O sea, si Él nos sella, si Él nos toca, queda en nosotros. Entonces nos la comparte. Nos la comparte. O sea, eso es muy hermoso. O sea, eso es muy espectacular. Entonces, en nosotros está esa decisión de renacer. Yo no sé, Iris, si aquí lo hemos mencionado, y es que el cardenal Raniero canta la mesa y dice, en la vida de una persona, la vida, o sea, no, la persona nace dos veces en su Ah, vida. sí, sí lo hemos mencionado, pero de pronto Vamos a no lo recordarlo. recuerdo. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de nacer dos veces en la vida. ¿Cómo? Entonces, una es un nacimiento involuntario. O sea, cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos, pero no lo deseábamos, ¿cierto? O sea, era un deseo de Dios y nacimos. Ese segundo nacimiento sí es por voluntad propia, sí es decisión. Ahora, tú quieres renacer, tú quieres volver a ser una criatura nueva en Cristo. Eso nos lo da el Espíritu Santo. Y eso es autenticidad del Espíritu Santo. O sea, eso es único de Él. Entonces, miren tan espectacular. Y él dice que nosotros en ese renacer nos convertimos en padres de nosotros mismos Por la fe, por la fe. Ay, eso es muy especial. por la fe. Y saben que vamos a ahondar en eso, no dejarlo así, porque es que yo lo he vivido con algunas personas que me han rodeado, algunos amigos, y es que tuvimos un encuentro con Dios y tuvimos una experiencia muy linda, pero en el camino se nos apagó la llama, que es normal, o sea, eso pues no debería ser normal en realidad. Y entonces hay personas que creen
qué responsabilidad de otra persona el que yo permanezca. Ujú. Entonces dicen, no, pero es que el padre no me No me atiende, el pastoreó. padre no sé qué, pero es que vea usted que hace un podcast, Erika, y no está pendiente de, mire, no es responsabilidad de las otras personas. O sea, es mi responsabilidad, es que yo fui la que decidí renacer y yo soy la que tiene que custodiarse. Claro, yo voy a buscar ayuda cuando sé que necesito a alguien externo, pero es que a veces le damos la responsabilidad al otro y no, no, venga, o sea, hágase responsable. O sea, hágase responsable de esa nueva vida. Claro que sí, vaya y busque al padre para confesarse, para que lo dirija. Hable con un amigo porque obviamente no nos podemos cargar con todo. Pero nadie va a orar por usted. Nadie se va a confesar por usted. Nadie va a ir a misa por usted. Nadie va a leer por usted. O sea, eso hace parte de ese renacer. Y esa conversión también. Ujú. Y ahorita que hablaba, pues que impregna en nosotros los rasgos de Jesús, también nos lleva a ser coherentes, porque el no serlo es el que nos aleja de esa identidad propia que quiere que tengamos el Espíritu Santo. Bueno, ahora Así en es. esta segunda, Ujú. en segunda de Corintios 3:17 dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y es que precisamente algo muy, muy, muy particular del Espíritu Santo es el don de la libertad. O sea, es, es el Espíritu Santo el que libera nuestro corazón. O sea, Cristo nos libertó por medio de su crucifixión, claro que sí. Pero el que le da esa libertad interior al corazón es el Espíritu Santo. O sea, si hay un don que nosotros deberíamos de pedir es la libertad. Yo no había escuchado ese término. Bueno, nosotros tenemos un asesor en la renovación que es el padre William. Saludo para el padre William, que un día esto va a venir, algún día. Eh, pero él lo menciona mucho en sus prédicas y en sus cosas, y es la libertad interior. Él también es psicólogo, pero yo nunca había, pues, como, no le había prestado atención a esta Expresión. expresión y a este regalo del Espíritu Santo. Y es grandísimo, o sea, es que es grandísimo porque nuestro corazón en el caminar de los años se ata. O sea, incluso por la herencia de nuestros primeros padres, ya llega un poquito atado con, Ujú. con, con esa herencia del pecado original, porque nos guste o no, es una herencia. O sea, eso no lo heredaron. Y entonces, con esa tendencia que también está en nuestro corazón al pecado, entonces nuestro corazón empieza a atarse y empieza a hacerse esclavo de muchísimas cosas. Nos hacemos esclavos. Y ese no sé qué que en el corazón como que busca eso que hay en nuestro interior, que no sabemos qué es, pero que anhela muchísimas cosas más, es precisamente ser libres. Y entonces por eso es que cuando uno está en el colegio, esto se lo dicen mucho y es, pero pilas pues con el libertinaje, ¿cierto? Libertad no es lo mismo que libertinaje y es absolutamente real. Que uno a veces lo escucha y se le vuelve como que, ay, no, ya, no me diga más eso. Pero es que sí hay que decirlo. O sea, nuestro corazón anhela ser libre, anhela ser auténtico. O sea, piense a ver usted cuántas veces ha tenido pena de hacer algo. O se ha sentido Avergonzada o avergonzado limitado por o el inseguro. O inseguro. sea, a veces hay tantas cosas que no nos permiten ser lo que somos Y de lo que estamos llamados a y hacer. lo que estamos llamados a hacer. Nos ponemos un poco de condiciones, de Detrás. trabas, y el Espíritu Santo nos devuelve esa libertad interior de ser lo que estamos llamados a hacer y hacerlo sin esos miedos, sin esas inseguridades. Y más en la vida espiritual. O sea, aquí sí encaminémoslo un poco en nuestro camino espiritual, porque a veces las personas que tenemos a nuestro lado nos limitan mucho. Y me dicen, no, yo decir que soy católico, no, 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 me cogen de parche en la casa. No, 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 no. Ujú. No, yo decir que voy a rezar el rosario, no, que van a decir que yo soy un rezandero, que camandulero, que no sé qué. Yo decir que voy a un grupo de oración, o sea, o por ejemplo, en la renovación
que hay como tantas formas y expresiones de orar a los que tienen el carisma de la danza o orar en lenguas, a veces no lo hacen también por el qué dirán. Ujú. Y el Espíritu Santo dice, venga, no, o sea, vamos a romper eso y viva en libertad, ora en libertad, porque es que no hay nada más hermoso. O sea, no hay nada más hermoso porque, o sea, a mí una vez me pasó, a mí una vez me pasó, porque estaba en un entorno que no es carismático y estábamos orando. Vean, y yo tenía una necesidad de pararme, de abrir las manos, y yo era como que fue pucha, Qué pena, uno con todos los respetos humanos ahí. claro, uno decía, fue pucha, pero yo qué hago, y yo me paré. Y yo dije, no, yo no soy capaz, o sea, yo tengo que pararme porque es que, o sea, era como una fuerza tan grande, o sea, era algo que no era yo, o sea, de verdad que en ese momento, no. O sea, y todo el mundo súper calmado, todos sentados, y yo de pie. Y había una monjita, y yo sé que esa monjita es muy especial. Y esa monjita me miró y se sonrió. O sea, y yo sentí ahí como que era la ratificación del Señor de haga lo que en su corazón le mande. O sea, ore en esa libertad que en ese momento le está pidiendo el Espíritu. O sea, no se retenga absolutamente nada. Y así en cada cosa de la vida. Lógicamente que esté alineado con el deseo de Con el Dios. deseo de Dios. Y es que a veces dejamos de hacer muchas cosas por esos respetos humanos o Ujú, porque confundimos que es que no voy a violentar el otro ujú. o, cierto, como por guardarnos, por no ser O porque, irrespetuosos. o sea, por ejemplo, a veces también uno dice como, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿cierto? Yo decía, pucha, van a decir que tan visajosa o que, ay, no, que Nos metemos nosotros nuestros cuentos en total. la cabeza y ahí coartamos la acción del Espíritu Santo. Y uno de los tres punticos que estábamos pensando era también la fidelidad. Ujú, Eso también nos hace ser infieles ujú. a lo que nos ha dado, a lo que somos, a lo que creemos, a lo que hacemos. Y antes de profundizar en ese tercer y último aspecto de esta huella, es que quiero compartirles algo que es clave para poder tener también esa libertad interior que nos impregna el Espíritu Santo. O sea, esto es clave, o sea, como les hemos dicho, o sea, esto es propio del Espíritu Santo porque nos comparte. ¿Y cómo tener la libertad interior? Eh, Hay un sacerdote francés que se llama Jacques Philippe. Él tiene un libro que precisamente se llama así, La libertad interior. Y él ahí revela precisamente cómo se obtiene la libertad interior. Y hay tres cositas que hay que fortalecer en la vida, de las que hemos escuchado hablar toda la vida, y son la fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes teologales. Es decir, que estas virtudes también están impregnadas en la huella del Espíritu Santo, que Él también nos las regala, que Él también las enciende al darnos esa libertad, o por lo menos cuando nosotros sentimos en nuestro corazón ese deseo de ser libres, ahí ya estamos empezando a trabajarle. O sea, ya le estamos diciendo al Espíritu Santo, venga pues con su huella y tóqueme pues que yo quiero ser libre, yo necesito ser libre. Y empieza a aumentar la fe, la esperanza y la caridad, que también hay que hacer un trabajo por parte nuestra, pero que ahí también, o sea, evaluemos cómo está nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad y vamos a identificar también qué tan libres somos. ¿Sí? Porque no es que, ay, si yo soy libre y entonces yo hago, ay, si yo me siento libre. Venga, no, no es solo ahí. O sea, eso está anclado a las virtudes. Listo, para que lo tengamos ahí claro. Es nuestro sello, Es nuestro sello. nuestra identidad de Ujú. cristianos, de hijos de Dios. Y de siervos del Espíritu. Ay, amén. Ahora sí, el tercero, amiga. No, bueno, hablando de ese tercero, es esa fidelidad. Ah, ya usted está, ay, a ver, es que a mí me vuela la cabeza. Tan bueno, A eso mí es muy me vuela la importante. cabeza, pero, o sea, cuando sellan una vaca, Ujú. el ganado, ¿cierto? Le ponen como la marca al ganado. Ya crea pertenencia Y propiedad. y propiedad al dueño. Entonces, esos cuatreros que son los que se roban,
O sea, para quitarle eso es muy difícil, porque está en su piel, está en su sello. Entonces, que nosotros también tengamos esa huella tan arraigada en nosotros que no sea fácil que se quite por más cosas que quiera hacer el mundo. O sea, que nuestra fidelidad esté tan marcada que no nos quite esa propiedad de hijos de Dios. Y con eso que tú mencionas, Eri, o sea, siempre va a haber alguien que quiera robarla y sabemos quién es. O sea, el Ujú, enemigo siempre va a querer borrar de nosotros ese sello, pero esa él no va a huella. ser capaz. Yo soy muy imaginativa. Entonces vamos a hacernos esta imagen que va a ser un poco cruel, pero es que pasa. Entonces supongamos, listo, tenemos la marca, ¿cierto? La del ganado. Si esta persona quiere quitarle esa marca a esa vaquita, va a tener que cortar la carne. O O quemarla sea, o nuevamente, sea, va a sí. tener que, sí, y eso va a ser doloroso, sin duda alguna, y va a ser sangriento. Y eso también pasa en nuestra vida espiritual. Cuando el enemigo llega a desestabilizarnos, a quitarnos, ahí es donde más dolor experimentamos. Ahí es cuando el alma empieza a sentirse desolada. Ahí es cuando nosotros perdemos de vista tantas cosas maravillosas. O sea, listo, voy a decir cualquier cosa, ¿cierto? Se cayó en un tema de fornicación, por ejemplo, muy rico al principio, Pero pero lo después, que va a experimentar el corazón después va a ser un dolor, una soledad, un vacío tan grande. Y eso es precisamente lo que está haciendo el enemigo, ¿cierto? Quitándole, ¿cierto? Como raspándole, como, y como es un robo, o pucha. sea, ya no va a estar en el Ujú, pasto que estaba antes, o sea, en ujú, su terreno conocido, con su dueño que te ama, que te alimenta, ujú. es muy Entonces, fuerte. empecemos por eso, ¿cierto? O sea, y que nosotros también somos ahí muy responsables de conservar esa fidelidad. Y es que al hablar de la fidelidad del Espíritu Santo, es decir, o sea, si no han escuchado el episodio anterior, escúchenlo, porque hablamos un poco precisamente de eso, o sea, de que el Espíritu Santo tiene, o sea, una Un perseverancia. anhelo. O sea, Él siempre está pendiente de nosotros, Él nunca se cansa, él busca la manera de decir, listo, ya intenté aquí, vamos a intentar con eso otro. Tampoco, listo, no, yo lo atraigo por este lado y por eso no funcionó, seguimos por este otro. Esa es la fidelidad del Espíritu. Y es Es una fidelidad que hay que imitar. O sea, es que hay que hacer nuestro trabajo también. total, o sea, el Espíritu Santo es súper fiel, o sea, tan fiel que cuando tú dices, ven Espíritu Santo, Él Fiel. llega, porque ese fue el mandato que le dio Dios. Tú te quedas. Jesús viene, pero tú te quedas para que auxilies a mis hijos. O sea, díganme si eso no es fidelidad, o sea, díganme qué más nuestra fidelidad podemos querer y conocer del Espíritu Santo. De nuestra promesa. Porque, y lo dice la cita bíblica que leíamos al principio, o sea, Él es la promesa. Y como promesa es fiel y se mantiene fiel y se conserva fiel. Y Él siempre está ahí para nosotros, porque Él no va a descansar. O sea, si hay alguien incansable, sí, incansable es Él. Así es que, queridos hermanos, ya tenemos nuestro sello, somos hijos de Dios. Somos hijos amadísimos de Dios. Estos aspectos que les compartimos son propios del Espíritu Santo y que Él cuando nos sella los comparte, nos impregna de ese renacimiento, de esa conversión, de esa vida nueva, de esa libertad interior, de esa fidelidad. Ay, amén, qué rico. Que seamos fuego, que seamos ese fuego impregnado por el Espíritu Santo. Y que si hay como una expresión para resumir todo esto, es que la huella dactilar del Espíritu es novedad en plenitud. Podría ser una. Cuéntenos ustedes qué más creen ahí en los comentarios. Y bueno, terminamos una vez más este capítulo. Espero que les haya gustado. Viene otro capítulo muy especial la próxima semana. Es muy No se lo lindo. pierdan.
Esperemos que estén muy bien, que no dejen extinguir el espíritu. espíritu. Entonces, para conservar esta llama, vamos a finalizar entonces haciendo una pequeña oración, agradeciéndote a ti, Espíritu Santo, por todo lo que tú eres. Gracias, Espíritu Santo, porque tú no conoces de egoísmo, porque tú no conoces de indiferencia, porque la huella que Dios te regaló, te concedió, tú la compartes con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque todos los días tú impregnas nuestro corazón de ese deseo de conversión, porque cuando tú nos tocas, inspiras en nuestro corazón el deseo de un nuevo renacer. Gracias, Espíritu Santo, porque tú quieres regalarnos la libertad interior y con ello fortalecer en nuestra mente, en nuestro corazón, la fe, la esperanza y la caridad. Porque tú verdaderamente nos quieres libres y también nos quieres fieles. Fieles ante Dios, fieles ante Cristo, fieles ante nuestro llamado, ante nuestra vocación. Fieles a ti, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por tocarnos, Espíritu Santo, con tu fuego, por quemarnos con él, por sellarnos y ante todo, revelarnos que somos los hijos amados del Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos amigos, hemos llegado al fin de este episodio, como ya lo había mencionado Erika. Así que nuevamente los invitamos a que le den like a la publicación, a que activen la campanita, que lo compartan con todos sus amigos, sus familias, sus conocidos, sus compañeros de trabajo, en fin, en sus estados de WhatsApp, en sus redes, en todo lugar donde ustedes lo puedan hacer y hagamos que el mundo experimente una corriente viva del espíritu. Ay, amén. Recuerden tener una vida On fire. Nos vemos. Chao, chao. Enciéndeme.